la 11ª edición del Café con Expertos. Esta vez tenemos algunos cambios de progreso. Ahora somos Café con Expertos porque iniciamos esta, llamémosle, nueva versión con la invitación de Juan Rollo Avenia, que va a ser el experto que va a introducir el tema que nos convoca para dialogar. El Café con Expertos es simplemente la oportunidad de que, como estamos en Iberoamérica, estamos obligados a hacerlo virtualmente, pero cada uno disfrute de lo que desee disfrutar y tengamos la oportunidad de intercambiar ideas, opiniones, experiencias, puntos de vista a través de un tema que por supuesto tiene que ver con la sustentabilidad que nos convoca. Y a partir de esta edición vamos a tenerlo en esta oportunidad a Juan Rollo Avenia, que nos va a dar una breve introducción al tema. Luego de la exposición de Juan, lo que vamos a hacer es tener 2 rondas de diálogo donde cada uno va a levantar su mano virtual en el momento en que tenga deseos de participar y el resto lo vamos a escuchar y luego vamos a intercambiar ideas. No intentamos encontrar una única opinión, una verdad revelada, simplemente un diálogo con la riqueza y la construcción que genera el simple hecho de dialogar. Así que, y ahora sí, el tema de este Café con Expertos es lo sostenible del negocio y el negocio de lo sostenible. Juan Rollo, por favor, tenés la palabra, te escuchamos. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando, Felipe, en fin, todos los amigos de Empresability. Es un placer el poder compartir desde España con toda Iberoamérica pues estos minutos y hablar de un tema que nos apasiona, que es la sostenibilidad, que es la responsabilidad social corporativa, como se llamaba en mis tiempos, a finales de los años 90, y que es una palabra que ha quedado en desuso y que, sin embargo, estamos un grupo de irreductibles que seguimos reivindicando el concepto de responsabilidad, ¿no? Que qué bonito ser responsable de algo, qué bonito obrar en consecuencia. El título del diálogo de este café debate me parece muy acertado porque efectivamente hay como 2 líneas, ¿no? Por un lado es la propia sostenibilidad de los negocios, de la actividad empresarial, de la actividad, en fin, económica, del desarrollo económico que debe ser sostenible. Y desde ahí yo creo que es que ha cambiado el punto de vista totalmente, radicalmente, con respecto del concepto tradicional del capitalismo estrictamente financiero, y yo me atrevería a decir, y hasta desde un punto de vista casi miope, ¿vale? Porque realmente al final el capitalismo se había basado también en un diálogo, pero en un diálogo con un grupo de interés reducido, como eran fundamentalmente los accionistas de las compañías, que exigían esas cuentas financieras para recabar pues qué beneficio había tenido y de allí poder proponer a la Junta General de Accionistas el reparto del dividendo consecuente. Ese era el grupo de interés principal, y había otro grupo de interés también muy importante, que eran las administraciones públicas, que requerían también información financiera para ver si había habido beneficios en una compañía y de esta manera poder cobrar los impuestos, las tasas consecuentes. Y esos eran los 2 grupos de interés fundamentalmente. Claro, realmente al final, cuando las empresas interactúan en la sociedad como el resto de los ciudadanos, efectivamente queremos todos generar impactos positivos, pero desafortunadamente hay veces que también se producen impactos negativos en la actividad económica, en la actividad personal. Imagínense ustedes que yo hubiera querido trasladarme a México, Argentina, otro país de Latinoamérica, pues hubiera tenido que desplazarme en avión. Efectivamente, todos hubiéramos gozado de nuestra compañía mutua, sería un placer y un impacto positivo para todos, pero el desplazamiento mío ineludiblemente habría conllevado otro impacto negativo, que era la contaminación que produce ese viaje transatlántico en avión. De esa manera, bueno, pues podríamos haber evaluado si nos interesaba haberlo hecho por avión o preferíamos una larga travesía en barco, que a lo mejor era mucho menos contaminante, pero lógicamente también mucho más costosa en cuanto a tiempo, y habría que ver qué valoración. Entonces, desde ese punto de vista de los impactos negativos, las empresas, las organizaciones, no solamente son responsables de los impactos positivos, sino también de los negativos. Y de ahí que los negocios tienen que ser sostenibles. Y esto, al menos en Europa, ha avanzado fundamentalmente gracias a la legislación. Normalmente, en Europa o
o en España, la legislación siempre iba por detrás de los gustos de los consumidores, de los inversores. Sin embargo, en este momento de la responsabilidad social corporativa, la legislación ha tomado un paso adelante. Y ya llevamos una serie de tiempos dentro de lo que es la Unión Europea, en donde se consensúan todo este tipo de actuaciones políticas en una homogeneización de todos los reporting, de toda la información que las empresas tienen obligación de comunicar a todos sus grupos de interés. Este punto de inflexión lo que hace es ver no solamente a las entidades financieras, las entidades en su conjunto, como entidades sobre los que proponer una serie de búsqueda de rentabilidad, sino, y de ahí el título de la ponencia, salvaguardar la sostenibilidad, salvaguardar el que en el día a día esa empresa pueda sobrevivir a los avatares del negocio, a los avatares de la economía y, por supuesto, medir también no solamente los impactos positivos, sino los impactos negativos. Y aquí, con toda esta legislación ingente, que de hecho ahora en Europa se está volviendo un poco a poner en pie, y para que se hagan una idea, las grandes empresas y progresivamente el resto de empresas van a tener que reportar aproximadamente unos 1.600 indicadores, de los cuales actualmente están reportando yo creo que 300 o 400, con lo cual fíjense el esfuerzo que tienen que hacer las grandes compañías para adaptarse a esos requerimientos legales que son obligatorios. Y ahí viene el negocio de la sostenibilidad, en donde, pues, desde el punto de vista de la consultoría, pues va a haber muchos profesionales, como es el caso mío, que vamos a poder ayudar a las empresas a simplemente cumplir con la ley. Más negocio que puede haber en la sostenibilidad es, pues, la propia verificación de este tipo de cuentas no financieras. En un principio, las auditoras se ocupaban de las cuentas financieras y los verificadores nos ocupábamos de las cuentas no financieras. Ahora, en Europa, se va a homogeneizar y los auditores van a poderse ocupar también de las cuentas no financieras y los verificadores van a tener que pasar una serie de requisitos exactamente igual de exigentes que los auditores, de tal manera que puedan ofrecer una opinión acerca de la bondad de estas cuentas que han provocado, que sean trazables, que sean homogéneas, que sean claras, que cumplan su misión, cumplan su principio, etc. Y desde este punto de vista, todo englobaría un nuevo ODS que ya hay una serie de personas y de grupos y de instituciones que están proponiendo, que es incorporar a los 17 objetivos de desarrollo sostenible un objetivo número 18, que sea el de la comunicación. Una comunicación que alberga tanto aspectos internos dentro de la propia compañía, sobre todo ese cliente interno que es el trabajador, que son las personas, ¿no? Cuando al final realmente estamos hablando que cada vez hay menos lugares de trabajo y cada vez hay más espacios de trabajo, con todos esos trabajos híbridos en remotos. Esta reunión que estamos teniendo, por ejemplo, pues es un magnífico ejemplo, ¿no?, de la productividad que puede haber a través de la tecnología. Y, por supuesto, también pues ese diálogo con el resto de grupos de interés, incluyendo también pues empresas del sector, incluyendo también la propia empresas de la competencia, pero que en definitiva de lo que se trata es de generar un impacto positivo y ser capaces de comunicar esas buenas prácticas de tal manera que el resto de organizaciones, de agentes sociales puedan adaptarlas y de tal manera que el efecto que nosotros seamos capaces de implementar sea mayor. Ayer mismo presentamos en Aragón, que ya saben que ustedes que España está compuesta por una serie de regiones, yo vivo en la región de Aragón, pues presentamos también el Observatorio de la Sostenibilidad, en donde a través de una universidad que existe aquí en Zaragoza, en España, que se llama Universidad San Jorge, es una universidad privada que tiene un grandísimo prestigio a nivel internacional y está trayendo también carreras y estudiantes, sobre todo pues también muchos también de Latinoamérica, pero también de Francia, por ejemplo. Lanzamos este Observatorio de la Sostenibilidad que llevará a cabo una serie de informes semestrales en donde lo que tratamos de testar un poco cómo están las empresas trabajando en pos del logro de estos objetivos de desarrollo sostenible, que pueden ser temas medioambientales, pueden ser temas sociales, pueden ser temas de gobierno corporativo, y de tal manera que generemos también un efecto imitación, en el sentido que nosotros vamos a proponer cuáles son las mejores prácticas que se están dando en la región de Aragón, que en muchos casos también, bueno, pues tomando como benchmark, como índice de referencia, lo que sucede a nivel nacional en el conjunto de España. Este primer informe lucubramos un poco sobre lo que era la huella de carbono, ¿vale? Y cómo las empresas españolas están primero midiendo la huella de carbono con una trazabilidad, con una rigor científico para ser capaces de generar un valor real y plausible y perfectamente trazable y transparente.
Segundo, ¿qué políticas están llevando a cabo las empresas españolas de cara a plantear objetivos de reducción de esa huella de carbono y lograr en el año 2030 que España y Europa en su conjunto sean neutras de carbono? ¿Y qué estrategias de reducción y qué objetivos de reducción se han cumplido? Y en todo caso también cuáles son las actuaciones de compensación de emisiones de CO2 en el caso que la actividad económica sea imposible generar una actividad totalmente libre. Entonces, de esta manera, lo que hacemos es un poco tratar de, que todas las empresas tengan a alguien de referencia, bien sea de su sector, bien sea una empresa grande, una empresa pequeña, porque al final este tipo de cuestiones van más allá de lo que es el tamaño de la empresa, el sector. Todas las empresas pueden tener una cierta trazabilidad en cuanto a esa decisión de medir, en este caso en concreto, la huella de carbono. Y a partir de ahí tenemos un montón más de posibilidades de herramientas. De tal manera que, centrándome en lo que es el título de este café de debate, por un lado tenemos la sostenibilidad a la que se van a tener que afrontar no solamente las empresas, sino el resto de organizaciones, ya sean entidades no lucrativas, ya sean administraciones públicas y todo tipo de empresas a través de cualquier forma jurídica, ya sean asociaciones, ya sean cooperativas, ya sean sociedades de capital riesgo o cualquier tipo de organización. De tal manera que al final seamos capaces de enfocar la estrategia de la empresa desde el punto de vista de los riesgos a los que se enfrentan y cómo somos capaces de convertirlos en oportunidades de negocio. Y, por otro lado, pues cómo al final va a haber una serie de profesionales que van a poder ayudar a las empresas pues a generar ese efecto de diálogo con los grupos de interés, a generar esas matrices de materialidad, de doble materialidad, para implantar esos principios, esos valores y esa misión de la empresa, para elaborar todo el tema de reporting, para cumplir con todo aquello que le marque. Y a partir de este momento, pues yo creo que, ya podemos dar paso al debate y yo encantado de solucionar o de comentar o de dialogar o cualquier tema en su interés. Excelente. Gracias, Juan, por la introducción. Formás parte del diálogo a partir de ahora, eso descontado. Por favor, vamos a empezar con el diálogo. Lo que les pido es que muy brevemente se presenten, digan de dónde son, y el primero que levantó la mano, déjenme ver porque tengo doble pantalla, si es Eduardo o yo. Eduardo, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, Juan? Gracias por la introducción. Como decía Fernando, yo soy Eduardo Yo, de Uruguay. Como decía Juan al principio, en los comienzos de los mediados de los 90, promoviendo la responsabilidad social empresaria, donde nos encontramos con muchos de los amigos que hoy nos acompañan. Y hemos vivido la evolución de todo este tema. Durante casi 20 años fui director ejecutivo de una organización que se llama DERES, que es la organización que promueve la sostenibilidad acá en Uruguay desde el punto de vista empresarial, y hoy me desempeño como consultor independiente, más allá de integrar la dirección de Empresability. Simplemente dos comentarios de lo que tú decías, Juan. Rescato de todas las cosas que comentaste, quería mencionar dos que a mí me parecían dentro de las que comparto. El tema del voluntarismo contra la regulación. Quienes comenzamos con esto decíamos, no, la responsabilidad social empresaria es voluntaria, en realidad van a ser los grupos de interés, la comunidad que van a poder valorar. Y empujábamos ese voluntarismo hasta que nos dimos cuenta de que si íbamos a esperar por la voluntariedad de las empresas, muchos no lo íbamos a ver avanzar absolutamente, y donde ya empezaron a hacer las regulaciones hace mucho tiempo, y creemos que eso también ha disparado el tema y ha puesto el tema más en la agenda, y también se mezcla mucho lo que es la sostenibilidad con las barreras no arancelarias, ¿no? O sea que nosotros desde Latinoamérica, al menos puedo hablar desde Uruguay, que miramos a los mercados globales y mercados interesantes como los europeos, muchas veces el tema de la huella de carbono, el tema de la trazabilidad, del bienestar animal, de una cantidad de otros aspectos que los tomábamos como temas locales, vemos que cada vez más están siendo barreras no arancelarias, donde la medición de lo que tú decías de la huella de carbono pesa y tiene un peso importante. Entonces, simplemente eso, que creemos que, al menos yo creo que la regulación, si bien yo era una antirregulación al comienzo, me di cuenta que, tenía que cambiar el chip. La regulación, en la medida que no sea exageradamente regulatoria y no permita la flexibilidad propia del mundo empresarial, porque, como tú bien decías, antes la regulación iba detrás de los temas. O sea, muchas veces las empresas, que eran
pioneras ponían la vara y a partir de ahí se regulaba. Hoy ya eso no alcanza y hay que regularlo. Así que en la medida que no sea una sobreregulación me parece bárbaro. Por otro lado, también me pareció interesante lo que tú decías, que se está trabajando sobre se está promoviendo un ODS 18 que va en el tema comunicación, que si bien ahí también hay parte del ODS 12 donde están todos los temas de reportes de sostenibilidad de información no financiera. A mí a veces lo que temo y es que la sobreimposición de iniciativas, los objetivos, el pacto global, todo lo que es la ISO 26, o sea que al final, a veces cuando uno se pone en los zapatos de un empresario, dice, hay tanto que me están de alguna manera diciendo que tengo que cumplir con esto, cumplir con lo otro, mostrar lo que estoy haciendo en esto, mostrar lo que estoy haciendo en lo otro. A veces juega en contra porque dice, bueno, basta, voy a hacerlo por mi lado y no me pidan que hable de ODS, no me pidan que hable de pacto global, de principios, de los principios de empoderamiento de la mujer, de todos estos temas que a veces un poco juegan en contra, ¿no? Entonces, simplemente como para disparar la discusión, quería hacerte esos dos sencillos comentarios. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que sí que es verdad que el tema de la legislación es fundamental, porque efectivamente es verdad que puede pecar a lo mejor de ser relativamente exhaustivo. Sin embargo, claro, en España en concreto, en el que el 99,5% de las empresas son pequeñas y medianas empresas, no les va a afectar directamente. Sin embargo, sí que les va a afectar indirectamente, porque efectivamente grandes empresas, por ejemplo, van a requerir también esa ampliación de la cadena de suministro, de la cadena de valor, y les van a exigir a estas pequeñas y medianas compañías también aspectos también ASG. Las entidades financieras, los bancos, cuando ofrezcan también financiación, cuando ofrezcan préstamos, van a tener también que ver de qué huella de carbono son responsables y van a exigir este tipo de documentación también y de información a las pequeñas y medianas empresas. Y las administraciones públicas exactamente igual. Cuando lancen licitaciones de compra pública, de compra por parte de las administraciones públicas, van a establecer cláusulas especiales de ejecución en donde este tipo de información va a ser requerida. Con lo cual, yo pienso exactamente igual que tú. Yo también era convencido de la voluntariedad, pero efectivamente me he dado cuenta que al final tiene que ser también la legislación la que vaya también de forma paralela. Bien, excelente. Gracias, Eduardo. Gracias Juan, por mantener el diálogo vivo. Ese es un poco el espíritu. Bueno, fíjate, Juan, que hablaste, dijiste que la responsabilidad social era un concepto que ya pasó hace tiempo. Yo recuerdo incluso que esto era mucho filantropía, luego se fue convirtiendo en responsabilidad social, en fin, hemos navegado hasta la sostenibilidad y la sustentabilidad y todo. Y yo me pregunto, con ganas de futurear un ratito, ¿hacia dónde crees tú que vaya todo esto? He leído en los últimos días inclusive un artículo en donde mencionan que el puesto de responsabilidad social de las empresas tiende a ser parte integral del consejo y uno de los puestos medulares de la organización, pero me gustaría mucho tu opinión un poco. ¿Por dónde crees que va esto a nivel de insertar la sustentabilidad como fenómeno, pero también como responsabilidad dentro de una organización o una empresa? Pues tienes toda la razón, Jaime. De hecho, la legislación va un poco hacia donde dices tú. Y si al final la legislación obliga al Consejo de Administración a evaluar conocimientos de responsabilidad social corporativa, pues vamos hacia ahí, hacia el máximo órgano de administración. Si al final cuando queremos premiar a los directivos con un bonus por cumplimiento de objetivos, y hasta ahora los únicos cumplimientos de objetivos eran comerciales o de reducción de costes o de expedientes de regulación de empleo, aspectos de estricta financiero, ahora por lo menos ya tenemos que empezar a decidir si parte de ese bonus, de esa retribución variable de la alta dirección, está en consecuencia también con algún cumplimiento de algún objetivo de sostenibilidad, pues sí, más con discapacidad, reducción de huella de carbono, con lo cual ineludiblemente vamos hacia allá. Si además también cada vez vamos a ser más estrictos en cuanto a esa homogeneización de criterios a la hora de reportar, y al final cada vez la labor de justificar que esas cuentas están correctamente formuladas y correctamente trazadas con un soporte material detrás de ellas, y las personas que van a auditar ese tipo de cuentas tienen cada vez más requisitos y más obligaciones y más responsabilidad a la hora de firmar esas cuentas, ineludiblemente vamos
a que al final este tipo de cuestiones son clave. Y fijaros, los grandes escándalos que ha habido en los últimos años en la contabilidad han sido precisamente por aspectos intangibles, por aspectos reputacionales, por aspectos de corrupción, por aspectos de colusión de intereses. Es ahí donde realmente se han producido los grandes dramas, no tanto a lo mejor por descensos de ventas o por aumentos de costes o por shocks externos de costes de materias primas o de distribución o de logística. Eso más o menos las empresas tradicionalmente, bueno, pues tienen capacidad de reacción. Lógicamente, pues sus negocios fracasan, porque fracasan los negocios como actividad financiera y lógicamente quiebran. Pero en cualquier caso, este tipo de shock y este tipo de quiebras, más allá de los negocios tradicionales, han venido por ese tipo de cuestiones, ¿no? Con lo cual, efectivamente, al final, la sostenibilidad, la responsabilidad social corporativa va a estar en la cúspide de la pirámide de la dirección, y van a ser los directivos al final los que se tenga la máxima responsabilidad para ello, por supuesto. Gracias, Jaime. Gracias, Juan, nuevamente. Fernando, por favor, la palabra es tuya. Pues muchas gracias, tocayo. Bueno, yo soy Fernando Prado, soy consultor de reputación corporativa, socio de la consultora Reputation Lab. Soy español, pero vivo en Panamá y desde Panamá estoy hablando con ustedes, ¿no? Bueno, yo quería dar mi granito de arena sobre estas dos palabras de las que estamos hablando como clave para la conversación de hoy, que es negocio y sostenibilidad. Y claro, yo soy consultor de reputación y precisamente he empezado a hablar y a entrar en estos círculos de sostenibilidad hace muchos años con muchos de los amigos que están aquí, cuando relacionábamos sostenibilidad y reputación. Nosotros, con nuestros modelos, con nuestros análisis, con la consultoría que hacemos para las empresas, hemos venido a demostrar empíricamente que la reputación, entendida como admiración, respeto, confianza que se tiene a las empresas desde los grupos de interés, tiene un impacto directo en su negocio. Lo hemos demostrado, eso nos ha permitido desarrollar indicadores para estas compañías y hemos visto que esa reputación, esto explica perfectamente una parte de ventas, de la intención de invertir en esas empresas, de concederles el beneficio de la duda en una crisis como las que mencionaba antes Juan Rollo. Esto es clave para conseguir el mejor talento. Las empresas más reputadas consiguen mejor talento. Y ahora, cuando llegamos al punto de ¿y cómo se construye la buena reputación? Ahí es donde viene el tema de la sostenibilidad. Y cuando empezamos a desarrollar modelos de análisis de la reputación de las compañías, vemos que variables de ética, que variables de inversión social, que variables de cuidado del medio ambiente cada vez tienen mayor peso. Eso nosotros lo cuantificamos. Entonces, cuando hablamos de esa economía de la reputación, también estamos dando la argumentación económica a la inversión en sostenibilidad. Ese ha sido el argumento que hemos seguido durante años y que lo bueno es que ahora cada vez más nos lo están comprando, vamos a decirlo así, en las empresas, y pasa a ser algo más importante. Hemos podido demostrar el impacto económico. Dependiendo del sector, dependiendo del país, el porcentaje que las variables claramente de sostenibilidad explican de la reputación es mayor. Puede ser entre un 40%, 45%, 50%, dependiendo del sector, desde un 30% hasta un 50% de la reputación se explica por elementos claramente de sostenibilidad. Cuando estoy hablando de percepción de ética, de inversión social, de cuidado del medio ambiente, lucha contra el cambio climático, dependiendo del sector podemos hablar de muchas de las variables que mencionaba que ahora están en los temas regulatorios, Juan Rollo, desde el cuidado animal, el bienestar animal que decían antes, las emisiones, etcétera. Nosotros al final lo que medimos son percepciones cuando estamos analizando reputación, pero todas esas variables cada vez pesan más. En el último diálogo que estábamos teniendo de café de expertos con Impresability, yo mencioné un estudio que habíamos hecho en México, el sector alimentación, donde decíamos que había caído la reputación de las empresas del sector por muchos temas, las circunstancias, el coste de la vida, etcétera, etcétera, pero lo que veíamos a la vez era que la solución venía por ahí, porque el peso de variables que tenían que ver con los productos de cercanía, con la inversión social, con el cuidado del medio ambiente, habían ganado tanto peso que podían perfectamente ayudarle a esas empresas a recobrar el afecto de los consumidores. O sea, con todo esto simplemente decir mi granito de arena, y aquí me callo ya. Nosotros creemos que lo que hace
sostenible la inversión en los temas de responsabilidad corporativa, es construir reputación. Cada vez esto es mayor y, sin duda, la responsabilidad social es negocio para las empresas. Y eso es bueno, y no lo digo, no quiero ser, o sea, es el argumento, digamos, que no es buenista, ¿no? Les decimos a las empresas, sed buenos, haced las cosas de manera responsable porque hay que hacerlo, pero también les podemos decir, sed buenos, sed responsables porque si no, vais a perder dinero. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Sí, estoy totalmente de acuerdo en lo que comentaba Fernando. Al final, hoy en día, ese tipo de intangibles son los que realmente generan ese valor. Seguramente todos tenemos en la cabeza, ¿no?, la imagen del iceberg, ¿no?, donde se ve la punta del iceberg, ¿no?, y luego todo lo que hay debajo, que es infinitamente más extenso, ¿no? ¿Cuánto vale Coca-Cola? Las latas que tiene en stock, sus almacenes, no, lo que vale es la felicidad que genera, la marca que tiene, la reputación, ¿no? Más allá del know-how, de todo esto, pero fundamentalmente son los intangibles, ¿no? Ser capaz de medir esos intangibles son fundamentales. Y yo, es más, enlazaría lo que comentábamos antes con Jaime, con lo que decía Fernando, y hacia dónde vamos, ¿no? Hacia este reporting, hacia esta reputación, vamos hacia la medición de impacto, ¿no? Y nosotros, en España, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho el ROI, el Social Return on Investment, ¿no?, donde realmente al final es verdad que está muy adaptado a, pero son proyectos, no tanto a valoraciones de compañías, sobre todo en el sector social, ¿no? ¿Cuánto genera una entidad no lucrativa si mide una subvención por parte de la administración pública? Pues es que en los estudios que hemos hecho nosotros generan un retorno de si inviertes $1, pues recuperas $6, ¿no?, para la sociedad, ¿no? Y ya todo ese consumo que se genera, esa vertebración del territorio. En España hay entre lo que es el pueblo y lo que es la ciudad hay un gran desequilibrio, con lo cual, bueno, es realmente importante. Entonces vamos hacia esa medición de impacto y al final las claves de reputación social son fundamentales, máxime en un entorno virtual en donde las redes sociales son capaces de mover voluntades y de generar también efectos perjudiciales, como pueden ser las noticias falsas, ¿no? Y esas corrientes de opinión que también hay que descubrir, ¿no? En muchos casos también incluso favorecidas pues políticamente por una ideología muy concreta, y donde queremos al final los ciudadanos, las empresas, pues ser capaces de protegernos, ¿no?, de esos ataques que podemos tener, ¿no?, tanto de positivo como también negativo, y de peligros a los que nos debemos enfrentar. Estamos por cerrar la primera vuelta de diálogo. Me parece que, bueno, yo soy Margarita Arana, yo me estrené de consultora hace 3 años, siempre he trabajado en el ámbito de la responsabilidad social, y bueno, coincido en muchas de las cuestiones que se han mencionado, en especial sobre la regulación excesiva de los ODS. Yo trabajo con medianas y pequeñas empresas y coincido que a veces las sobresaturamos en una exigencia en las que ellas pues tienen que resolver a qué asunto atender, ¿no? Yo aplico un principio de la gradualidad de la ley que me gusta mucho explicarles, de todo ese espectro, pues lo que tu capacidad medianamente pueda permitirte, ¿no? En México, los indicadores de cumplimiento se están amarrando al aspecto financiero, es decir, la medida es cuánto se invierte en ellos, ¿no? Entonces también eso, en una economía como la nuestra, pues a veces los microempresarios y medianos pues se ven impedidos en dar cumplimiento a todo ese gran pergamino de exigencias, ¿no? No extenderme y repetir lo que ya dijeron, me parece que es más o menos el escenario en el que estamos trabajando, pero sí me llamó la atención esta parte de la sobreexigencia de los ODS. Excelente, gracias, Maggie. Sí, yo sin embargo creo que las pymes también pueden trabajar de una manera también bastante coherente, bastante sencilla, y desde luego sin ir a esa exhaustividad que se le exige a las grandes empresas, ¿no? Al final, fíjate cómo es una cuestión de mentalidad. Todas las empresas, las pequeñas y medianas empresas, seguramente están contabilizando el coste económico que tiene el consumo de energía. Bueno, pues el contable simplemente lo único que tiene que hacer es, mientras está contabilizando los dólares, los euros que se está invirtiendo, que está consumiendo, haga una línea específica con los kilovatios hora, por ejemplo, de luz. Lo mismo con la gasolina, con el diésel, con el combustible. Tú estás contabilizando los euros, pues a lo mejor puedes contabilizar también los kilómetros que recorres.
o los litros de combustible. Ya tienes lo mismo con el agua. El agua que te cuesta una serie de unidades monetarias, pues también puedes establecerlo en litros, ¿no? Y ya tienes 3 valores muy sencillos para lo que empezar a construir. Y luego al final la huella de carbono es que es muy sencillo, simplemente aplicarle un factor de emisión y ya está, en función del mix eléctrico que tenga la compañía que te suministra a ti la energía, ¿no? O el tipo de combustible que sea, si es diésel, si es gasolina, etcétera, ¿no? Y luego al final, bueno, yo creo que al final lo que sí que es verdad que al fin y al cabo tenemos que tener, bueno, ver un poco también o esa responsabilidad o y encontrarle también el valor añadido que tiene, ¿no? Que en muchos casos las grandes empresas que van a ser tus clientes, ¿no? Y tú vas a ser proveedor para ellas, te van a exigir ese tipo de cumplimientos, ¿no? Hay muchos también manuales de autodiagnóstico, que también ese tipo de autodiagnósticos también ayudan mucho a las pequeñas y medianas compañías a comenzar a elaborar esos estudios de sostenibilidad. Y yo creo que hay un montón de herramientas en donde se puede también trabajar este tipo de cuestiones. ¿Cómo esto hace ver al empresario que la sostenibilidad, no quiero decir que es un buen negocio, sino que es algo necesario y conveniente para el éxito de las organizaciones? Creo que a todos nosotros nos ha tocado a lo largo de los años el trabajo de convencimiento y de establecer los argumentos necesarios para atraer a más empresarios, a más empresas a este mundo de la responsabilidad social y la sostenibilidad. Hoy en día es prácticamente difícil encontrar a alguien que no hable de sostenibilidad, de responsabilidad social, de ASG, pero con diferentes concepciones, ¿no? Y no necesariamente aterrizado a la práctica, se queda muy en el discurso, desafortunadamente en la mayoría de los casos. Pero, ¿cuál es la labor o cuál es el mensaje que ustedes como especialistas dejarían en la mente de los profesionales que nos están escuchando para la venta interna, para ese convencimiento total a los líderes y a otros equipos también dentro de la misma organización, de por qué la sostenibilidad, por qué la responsabilidad social es parte de lograr un buen negocio, es parte de lograr el éxito como empresa? Ahí les dejo esa pregunta. Excelente, Felipe, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta estimulante que sumamos gracias a la participación de Felipe. Y retomo para cerrar la primera vuelta. En realidad, conceptualmente, la reputación tiene que ver con lo que se hace y con lo que se muestra, y los reportes son extremadamente técnicos y extremadamente deficientes en cuanto a mostrar y generar diálogo, ¿no? El hecho de juntar libracos, porque todos sabemos el volumen que tienen los reportes de sustentabilidad, no implica que yo esté mostrando lo que hago y mucho menos generando diálogo. Y al no tener una comunicación con toda la potencia que tiene la técnica, nos estamos privando de la gran promesa que tiene la comunicación como potenciadora de la sustentabilidad para las empresas, que es superior incluso a la del marketing. El marketing, usado extensamente por las empresas hasta el día de hoy, lo que le prometen a las empresas es ser elegidas. Si uno hace marketing, va a tener la oportunidad de que lo elijan o se queden con sus competidores. La promesa de la sustentabilidad es que lo prefieran. Si yo enriquezco a la comunidad, además de hacer mi negocio de la mejor manera posible, si enriquezco al medio ambiente y por lo tanto mi impacto es positivo y lo comunico debidamente, lo que voy a lograr es que me prefieran a mí en vez de preferir a los competidores que tengo. Por lo tanto, creo que más que poner otro DS, hay que trabajar intensamente en todas las herramientas, en toda la potencia que tiene la comunicación como herramienta para que la reputación y la incidencia de la sustentabilidad en la reputación supere en algún punto este 30-50% que nos explicaba claramente Fernando Prado. No sé, Juan, si querés responder esto o lo de Felipe y damos la vuelta siguiente cuando termines.
Sí, es muy interesante también que nosotros que venimos del mundo de la consultoría, donde tradicionalmente ha habido muchos consultores de marketing. En mi época, pues realmente al final el consultor que realmente se apreciaba, es verdad, claro, en España los consultores financieros no son tan habituales como en el mundo anglosajón, ¿no? Ese tipo de consultores no son tan habituales. Normalmente los clientes van a una entidad y es esa entidad la que ya le asesora en todos los aspectos financieros y no buscan a un economista experto que le asesora en todas sus, ¿no? Esa figura más anglosajona no se da en el mundo, por lo menos en España. Sin embargo, sí que es verdad que tradicionalmente pues ha habido muchos expertos en marketing, como había también expertos a lo mejor en fiscalidad. Y esos expertos en marketing en muchos casos se han reconvertido ahora en expertos muchos en casos de responsabilidad social corporativa y otros en expertos en comunicación. Pero yo creo que es imprescindible distinguir esos dos aspectos, la comunicación y el marketing. Porque realmente el marketing lo que hace es venderte el producto, la sopa. En cambio, la comunicación te vende la receta para hacer el producto, la receta para hacer esa sopa, ¿vale? De tal manera que al final son departamentos totalmente distintos que no se pueden contabilizar. Uno busca la venta a corto plazo, a largo plazo, con todo lo estratégico que quieras, y el otro sí genera todo lo contrario, ¿no? El comunicar una serie de buenas prácticas. ¿Y en qué se basa esa comunicación de esas buenas prácticas? En la lógica más absoluta. Es decir, si yo soy dueño de una empresa y en mi casa yo trato a mis hijos de una manera coherente, ética, a mi pareja, procuro reciclar, procuro, en fin, ser cívico con los vecinos en mi barrio, pues con más razón esos comportamientos éticos los voy a trasladar a la empresa, a la organización, porque mi capacidad de impacto es muchísimo mayor. Es decir, si soy ético en mi casa, ¿cómo no lo voy a ser y no lo voy a promocionar dentro de mi empresa, dentro de mi organización? Y esto conlleva una siguiente derivada, que es que estamos en un mundo absolutamente VUCA, en donde la volatilidad es imprescindible, la rapidez en la que se producen los cambios y en donde cada vez es más difícil establecer estrategias de marketing que correlacionen inversión con retorno económico. Es muy difícil hacer una campaña de marketing, ser capaces de captar la atención del consumidor y que esa atención del consumidor se monetice, es decir, se generen ventas. Cada vez es más difícil y es menos lineal. De tal manera que el argumento que a mí personalmente ha guiado mi vida, no sé si ustedes conocen el concepto de serendipia. La serendipia es encontrar algo valioso sin irlo a buscar. Sin irlo a buscar, en mi tierra decimos de propio. Es decir, sin ir a buscarlo exclusivamente, ¿no? En primicia, buscando solamente eso. Pues en mi vida, la gran mayoría de mis clientes han venido referenciados por terceras, incluso cuartas personas. Las actuaciones comerciales que yo a lo largo de toda mi vida he hecho, y muchísimas acciones de telemarketing directo, acciones de puerta fría, acciones directamente en mi actividad bancaria, sobre todo absolutamente, en fin, agresivas de coger llamadas por teléfono a todo el mundo, en fin, indiscriminadamente. El éxito que han tenido ha sido muy pequeño, escasísimo, sobre todo con el esfuerzo y el gran, en fin, cansancio y sufrimiento que conlleva ese tipo de actuación. Sin embargo, hacer actuaciones pensando sin ser consciente de a quién le estás favoreciendo, la serendipia, la vida, el karma, llámenlo ustedes como quieran, es el que te recompensa finalmente. Fernando, bueno, yo tengo tantas oportunidades, tantas posibilidades de pregunta y que ya me hago bolas cuál sería la mejor, ¿verdad? Pero bueno, básicamente me alegra tener a Juan Roig Lavenia, sé de su prestigio, sé de su sabiduría y sobre todo de su combinación de hombre de economía y caricaturista también, que me llama mucho la atención, pero eso es parte de otro programa, Juan, seguramente. Por lo pronto, te quería preguntar sobre el tema de sustentabilidad. Ya vimos entonces hacia dónde va cada vez a la cumbre en la importancia que las empresas deben darle para integrarla, literalmente integrarla en su modelo de negocios y todo eso. Pero, ¿tú qué opinas del comportamiento de tantas corporaciones que están valiéndose del famoso y célebre greenwashing para simular, hacer magia con esto? Y el papel de los gobiernos respecto de esto, porque ahora que estamos en época de discutir si somos libertarios o somos neoliberales o qué somos en los gobiernos, es oportuno también hacerse una consulta sobre qué opinas tú en esa injerencia gubernamental en estos temas, hacia dónde vamos. Bueno, efectivamente, el greenwashing ha sido uno de los grandes problemas, ¿no? Y de los grandes pecados que ha tenido las organizaciones en su momento, ¿no? Yo recuerdo a finales de los años 90 cuando iba a hablar con diferentes empresas
Y muchas me decían, no, si yo hago muchas obras de caridad, como decía Fernando antes, si yo soy muy filántropo, si yo hago... Y yo les decía, no, pero si a mí no me importa lo que haces con tu dinero, a mí lo que me importa es cómo lo ganas. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es lo realmente importante es eso, ¿no? No, pero es que yo soy una entidad no lucrativa. Bueno, bien, eres una entidad no lucrativa, pero tendrás trabajadores y tendrás voluntarios y tendrás proveedores. Pues a mí me interesa eso y tendrás también comportamientos medioambientales. Lo que me interesa es cómo se produce. Fijaros como hablando de aquella época en España, Telefónica, sabéis, una de las grandes multinacionales españolas que tenemos, el director de responsabilidad social corporativa de aquella época, Alberto Andreu, le quitó la S a su departamento y ahora se llama responsabilidad social corporativa, se llama responsabilidad corporativa. ¿Por qué? Y él argumentaba que es que la gente se confundía con el aspecto social. A mí me gusta la palabra social, yo creo que es fundamental, somos seres humanos y sociales, pero es verdad, le compro el argumento de decir, no, es que la gente piensa que solamente es mecenazgo, patrocinios, obras de caridad, y no, realmente al final la clave es la trazabilidad de toda esa cadena de suministro. Y el greenwashing es muy problemático. Yo creo que ahora, incluso en España por lo menos, yo creo que las empresas ya no pecan de greenwashing porque saben que cuando les pillen es peor, a un mentiroso si le pillas es peor. ¿Para qué has mentido? Si no te producía casi ningún beneficio económico, sino que realmente el problema puede ser que te pillen mintiendo y entonces es muchísimo peor, ¿no? El problema muchas veces es el green wishing, de deseo, ¿no? Aquellas compañías que dicen, no, es que la RSC está en mi ADN, que no hay cosa que más nervioso me ponga a mí, el que alguien programe que está en su ADN, que por supuesto que no le tienes que fiscalizar, que claro que es el ADN, ¿no? Entonces, hemos pasado del green washing al green wishing, grande es deseo verde también, y ahora estamos ya en un nivel que es peor todavía, porque es el green hashing, es decir, ocultamiento de todo aquello que tú haces en materia de sostenibilidad para evitar que te acusen de los dos anteriores green, ¿no? El ecopostureo o el ecodeseo de magnificencia de no sé. Y claro, es un problema, Felipe, porque al final, claro, si tú ocultas tus buenas prácticas en sostenibilidad, impides que otros agentes te las copien y las implanten también. Y realmente a mí, el que todos ustedes sepan que yo compenso al 150% mi huella de carbono, no me sirve de nada, si ustedes tampoco la compensan. Con lo cual yo prefiero contársela a ustedes, de tal manera que ustedes digan, pues mira, esta práctica que hace Juan, te la compro, la voy a hacer muy bien, porque la clave fundamental es que el planeta sobreviva, que todas las personas sobrevivamos, no porque a mí si yo no contamino solo y todos los demás contaminan, pues me da igual. Entonces yo creo que un poco la clave por ahí, las empresas cada vez es verdad que con la nueva regulación que existe, por lo menos a nivel europeo, las empresas cada vez van a ir avanzando más en esa trazabilidad, en esa homogeneidad, se van a poder comparar, vamos a poder establecer índices de referencia, las mejores prácticas van a poder estar clasificadas en los mejores puestos y eso al final va a conllevar también un círculo virtuoso en el sentido que también van a ser las empresas más reclamadas por parte de los inversores, por parte de los consumidores y, ojo, y muy importante, ¿quién no nos dice que las administraciones públicas no van a segmentar también en un tipo de impuestos hacia aquellas empresas que generan beneficio, pero a lo mejor generan también muchos puestos de trabajo? Pues en igualdad de condiciones, para mí es injusto. Hay dos empresas, la A y la B, que las dos tienen el mismo beneficio. En teoría, el tipo impositivo es para las dos las mismas, pero hay una que emplea a un montón más de personas. Pues tiene al final un impacto social mucho mayor, ¿no? Pues sería justo también que tuviera un tratamiento fiscal distinto, mucho más favorable. Fernando Prado, por favor, la palabra es tuya. Vamos a ver, quería entrar en este tema del greenwashing, no podía ser de otra manera. Antes, de alguna manera, contestaba la pregunta de Felipe de qué les tenemos que decir en las empresas para convencerles de que hay que invertir en los temas de responsabilidad social, porque lo demostramos empíricamente que impacta en su negocio. Ahora, ¿qué pasa? Que la vida no es justa. Y aquí, Juan, yo te diría que en mi experiencia no me sucede el problema de que las empresas quieran esconder lo que hacen en responsabilidad social, porque en realidad convencer a los grupos de interés cada vez cuesta más y en la medida en que se percibe lo que hacen las empresas, eso influye de manera clarísima en su reputación. Las campañas de comunicación, y aquí voy a meterme claramente en el tema de comunicación, las campañas de comunicación corporativas que tocan elementos que van más allá del producto, del precio, al final trabajan más en la reputación de las compañías. Y hablar de los temas de responsabilidad corporativa, hablar de los temas de impacto social, tiene
necesaria, tiene claramente, en la práctica lo digo, impacto en reputación. Ahora viene el tema. Hay empresas que lo hacen muy... Antes decía, pues puede ser, dependiendo del sector, ya digo, del país y del grupo de interés, el porcentaje, digamos, que explica las variables de responsabilidad corporativa de la reputación son muy grandes. Pueden llegar hasta ser la mitad de esa percepción de reputación. Entonces, si invierto en responsabilidad social, gano más dinero. Pues no es verdad. No es verdad, porque se corta en que la reputación es percepción y la responsabilidad social es realidad. Y entonces, claro, yo puedo hacer las cosas muy bien, pero si nadie lo sabe, no impacta en mi reputación y por lo tanto no impacta en mi negocio. La clave que hace que la responsabilidad social impacte en el negocio es la comunicación. Lo que no se dice, lo que no se sabe, al final no impacta en reputación. Y aquí viene la delgada línea roja de qué es una comunicación responsable. O sea, yo necesito la comunicación para contar lo que hago y lo hago de manera responsable para que impacte mi reputación y tenga sentido en mi modelo de negocio seguir invirtiendo en responsabilidad social. Además, que fuerce a mis competidores a que también lo hagan, porque si no pierden una ventaja competitiva y al final es un círculo virtuoso que favorece a todos. Ahora, ¿cuándo mi comunicación de mis iniciativas responsables es una comunicación responsable y cuándo es greenwashing? Y aquí está el elemento clave. Vamos a ver, tradicionalmente hay muchos académicos que hay varios papers que hablan de que no es responsable hacer una comunicación masiva de las iniciativas de RSE. Yo no estoy para nada de acuerdo, porque cuando lo he hecho, incluso preguntando en nuestros estudios a opinión pública, considera que las empresas deberían de contarle en sus campañas de publicidad lo que están haciendo. Dicen que sí, porque es como se enteran. No se enteran leyendo la memoria de sostenibilidad, que no se la lee casi nadie. Se enteran viendo los anuncios en la televisión. Entonces, yo normalmente lo que les digo a las empresas, mi regla humilde de este humilde consultor de qué filtros tiene que pasar una comunicación para considerarse responsable y no greenwashing, para mí son 3. Es que sea veraz, o sea, cuento lo que realmente existe, que sea transparente. O sea, si yo soy más guapo de este lado, no salgo en todas las fotos de este lado, tengo que enseñar mi conjunto. O sea, una iniciativa tiene sus pros y sus contras, hay que ser transparente a la hora de contarla. Y la última y la más compleja, que sea proporcional. O sea, si yo me gasto 2 pesos, 2 dólares, 2 euros en una iniciativa, no me puedo gastar 10 en comunicarla. La proporción tiene que ser la contraria. Me gasto 10 en la iniciativa, porque si no sí que es greenwashing o social washing, porque estamos al final, y hay montones de casos. Puede ser que le afecte inicialmente en su reputación a esa compañía hacer el greenwashing. Por supuesto que sí, y hay compañías que han conseguido éxito así. Pero eso sí que no es responsable, y al final lo que decía Juan, que cae antes un mentiroso que un cojo, y tarde o temprano pues alguien se dará cuenta que lo que está haciendo es una sobrepromesa sobre una realidad que no existe. Gracias, Fernando. Gran punto. Juan. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Al final, efectivamente, tiene que haber una proporción y todo, pero al final es que es la lógica misma, ¿no? Incluso los propios informes los propios informes no financieros, lo que priman también GRI, lo que prima es ese equilibrio. Tira aquella organización que presume solamente de una cosa y claro, no acompaña a otro tipo de actuaciones concretas, pues al final es que algo falla, ¿no? Es muy fácil en una memoria de sostenibilidad cumplimentar aquello en lo que yo soy fuerte, en lo que es mi objeto de negocio, en lo que es ahora lo difícil es tener un equilibrio y al final ir también a aquellos aspectos que pueden ser más conflictivos, que pueden afectarme más reputacionalmente, que pueden afectar más a esos riesgos a los que la empresa se tiene que enfrentar. En muchos casos parece que metes la cabeza debajo de la tierra como el avestruz y tratas de, pues, menos tienes que referir ese tipo de conceptos. Otra cosa es que a lo mejor sean riesgos, pues puedan venir riesgos regulatorios, ¿no? Riesgos políticos, ¿no? Claro, realmente al final, ante esos riesgos es difícil, ¿no? Tomar un poco en consideración o comprarte un seguro ante esta contingencia peligrosa, ¿no? Pero por lo menos sí que es verdad que lo tienes que tener instaurado, representado, retratado dentro de tu memoria sostenible para que todos tus grupos de interés sean capaces. Y luego al hilo que lo diría Fernando también, un concepto fundamental es el de doble materialidad, que realmente al final yo todavía no acabo de entender muy bien la diferencia entre materialidad y doble materialidad, porque al final, en definitiva, tradicionalmente siempre hemos entendido tanto los impactos que generaba la empresa fuera de su organización como aquello que generaban los grupos de interés para la cuenta de resultados de la propia organización, ¿no? Es verdad que ahora parece ser que hay una tercera vía, ¿no? Que incluye esa doble materialidad,
en el sentido de decir que me importa, no solamente porque me importa el efecto económico, sino porque me importa desde el punto de vista de mi visión, misión, valores, ¿no? Ojo, la clave, pero en definitiva yo creo que la reputación yo creo que es el punto clave en el que las empresas tienen que empezar a valorar esa incorporación de las políticas de sostenibilidad, en el caso mío no tanto estratégicas como de reporting. Eduardo, por favor, tenés la palabra, adelante. Yo para cerrar un poquito el tema el tema reputacional, el tema de la credibilidad, que me parece que es fundamental, va el tema de la credibilidad, y muchas veces la credibilidad hacia adentro, ¿no? O sea, con los propios trabajadores, porque muchas veces las empresas hacia afuera hacen una comunicación que no condice con lo que están viviendo la realidad interna en la empresa, y los propios trabajadores son los que de repente cuestionan esa reputación, esa credibilidad de la empresa. Pero quería introducir otro tema, porque agarré ahí un poco, creo que cuando estaba finalizando el comentario, no sé si fue Felipe, y volviendo al tema inicial de sostenibilidad y negocios, y cómo convencer a la dirección de integrarse a estos temas. Y hay un tema que la sostenibilidad, al menos últimamente, se maneja mucho como un tema de riesgos, o de la gestión de riesgos. O sea, ¿cuáles son los riesgos de no asumir o no incorporar estos temas en la gestión, no incorporar estos temas o no escuchar a los grupos de interés? Entonces, cuando uno quizás a un empresario más duro, más numérico, cuando le adelanta con elementos probados los riesgos y el costo de los riesgos de repente no asumir o no encarar determinados temas, y quizás se le entra también por el tema del costo y lo que puede llegar a pasar eventualmente de asumir o no querer asumir esos riesgos, ¿no? Entonces creo que el tema de la gestión de riesgos vinculada a la sostenibilidad es un tema que cada vez más estamos viendo en todo lo que son los paneles de control y en todos los elementos que hacen a la propia gestión de las empresas. Sí, totalmente de acuerdo, al final totalmente de acuerdo, y yo creo que al final, pues, yo insisto en que al final, normalmente, ¿cómo ha ido creciendo la sostenibilidad? Pues bottom up, es decir, había alguien que fuera algún departamento que proponía a la dirección este tipo de cuestiones, bien por esnovismo en muchos casos, bien por modas en otros casos, bien porque al final, bueno, algo intuían, porque bueno, el coste era pequeño, había alguien que se lo desarrollaba, no daba más problemas, era algo transversal, bueno, quedaba bien y lo hacía. Sin embargo, la sostenibilidad es top-down, es decir, tiene que empezar desde el Consejo de Administración y a partir de ahí calar en el resto de organizaciones. ¿Por qué? Porque en muchos casos, yo cuando en los primeros años de elaboración de memorias de sostenibilidad me encontraba con el reporting que tenía que hacer, claro, es que la contabilidad extrafinanciera no tiene nada que ver con la contabilidad financiera tradicional, porque la contabilidad nuestra, la de la sostenibilidad, en muchos casos es prospectiva, en donde tratamos que plantear objetivos para ver si esos objetivos se han cumplimentado. La contabilidad tradicional, balance, situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, lo que hace es ver en el pasado, pero no plantea más allá de las notas que se dan en los roadshows a los inversores objetivos concretos en esta contabilidad tradicional, estas partidas contables. En cambio, lo nuestro sí. En muchos casos, estos nuevos indicadores que los SRS, los Standard Sustainability Reporting System europeos, van a implantar ya en el año 25, pero ya con datos del año 24, pues lo que te van a exigir es, en muchos casos, que establezcas cuáles son los riesgos a los que te enfrentas, con qué políticas te estás enfrentando, esa redacción pura y dura, cuáles son las acciones que has hecho en ese año, cualitativo en muchos casos, y por último ya cuantitativo, los KPI, los indicadores que van a demostrar que efectivamente has cumplido con esos objetivos y en caso de desviaciones has establecido las herramientas correctoras adecuadas. Pero claro, el cambio de mentalidad es fuerte. Es verdad que las grandes empresas lo están trasladando a marchas forzadas. Y claro, ahí, como muy bien decía Maggie también, el labor de las pequeñas y medianas empresas, de los despachos profesionales, de nuestros propios entornos, ¿no? En donde estamos trabajando nosotros, de ser capaces, de una versión simplificada, pero también en ese mismo parámetro de medioambiental, social y de gobierno corporativo, trasladar y ser capaces de ir dando respuesta también a estos requerimientos sociales. Gracias. Me quedo con el amarrar los indicadores sostenibles a los indicadores económicos,
como una forma de evitar pues todos los temas que se hablaron anteriormente, ¿no? Creo que es el camino a seguir. Felipe, cerramos con vos, así tenemos la rueda, la ronda completa y nos despedimos. Yo quisiera también dejar ahí como hablamos de, cómo nos cuesta el comunicar y hacemos esfuerzos, invertimos por comunicar nuestras acciones de responsabilidad social, sostenibilidad a través de nuestros reportes, y no tienen el retorno que esperamos. Entonces eso de alguna manera vacuna a los directivos, vacuna a los... Es decir, ¿por qué estamos invirtiendo en comunicarlo? Cuando debemos de entender que estos reportes de sostenibilidad son más una herramienta para la toma de decisiones, para la gestión interna de las organizaciones, que como para vehículo para comunicar a los stakeholders. Ya lo decía Fernando, menos efectiva para comunicar y para que nuestros stakeholders se enteren de lo que estamos haciendo es a través de los reportes. Y caso muy ejemplar de esto es la campaña, el anuncio que sacó Apple hace 2 meses, donde estaba el consejo de Apple hablando con la madre tierra. Ese tuvo mucho más impacto, la gente se enteró mucho más del sentido y de la visión que estaba teniendo la compañía por una campaña publicitaria que por lo que ha podido publicar en reportes muy técnicos de sostenibilidad. Entonces, yo dejaría ese punto para la reflexión. Fue bueno el ejemplo de Apple, realmente creo que ni siquiera fue una campaña publicitaria, ¿no? Fue una película que giró a través particularmente de redes sociales, lo cual también demuestra que no hay que invertir y que estas variables que mostraba Fernando Prado con mucha claridad, lo proporcional, también ha sido tenido en cuenta en este caso. La verdad, permítanme contar una intimidad. Nosotros, 11º café, decidimos hacer un cambio y siempre los cambios dan un poco de vértigo y uno dice, ¿conviene hacer cambios? ¿No conviene hacer cambio? Ya lo dirá Felipe, lo dirá Jaime, lo dirá Eduardo, si están de acuerdo, pero creo que ha sido un gran cambio pasar a café de expertos a café con expertos y tener la suerte de arrancar con Juan Royo. La verdad, te agradezco enormemente. Un placer, este cambio de dinámica me parece que fue enriquecedora y lo que buscamos con el diálogo finalmente es generar la riqueza que da el diálogo. Te agradezco particularmente, Juan, por haber aceptado hacerlo y por haber inaugurado esta nueva etapa. Y también permítanme agradecerle a Fernando Prado, por supuesto, a Maggie Arana, a Eduardo Yo, a Felipe Cajiga, a Jaime Santibáñez, y dar por cerrado esta nueva versión de Café con Expertos y con entusiasmo esperar la próxima, invitarlos a ustedes y a todos los que ahora, porque tomamos la, creo que sabia decisión de grabarlo, espero sean convocados y se sumen para enriquecer el diálogo y para generar lo que solo se construye a través del diálogo. Un fuerte abrazo para cada uno, muchísimas gracias por sumarse, nos vemos en la próxima. Muy bien, muchas gracias a todos, un abrazo desde España.